Muy buenas tardes. Hoy vamos a dedicar nuestro Abrir la Biblia a uno de los temas que me apasionan, que lo vimos ya hace mucho tiempo, pero que creo que nunca se termina. A ver, no sé si está bien decir de entender, pero sí porque a lo que vamos a apuntar es a ver qué nos dice qué nos dice la palabra, ¿sí? Y no lo que podía ser un catecismo, ¿no? Muchas iglesias evangélicas, la iglesia católica básicamente tienen un catecismo de sus creencias, donde están todas explicadas. Nosotras hemos tenido a lo largo de la historia de la educación cristiana de la iglesia también, reuniones y estudios doctrinales, digamos, pero en algún momento empecé a descubrir que en la Biblia habla de la Trinidad, ese es nuestro tema, la revelación de la Trinidad, que la Biblia habla mucho más de lo que nosotros creemos, ¿sí? Simplemente porque no nos damos cuenta a veces de cuántas veces en un mismo, no solo en un mismo versículo, sino en un pasaje, 2, 3 versículos, se nos habla de la Trinidad, de esa especial forma que tenemos que humanamente entender que Dios, que es una persona, pero que Dios se nos presenta como un Dios trino, como un Dios en tres personas, ¿sí? Y también que lo tengamos para, no solo a nivel doctrinal, pero sí a nivel de poder explicarlo, de poder enseñarlo, ¿sí? Y que no hagamos esa división así, ¿no? A veces hay personas que están conociendo apenas la palabra y que pareciera que solamente conocen y se relacionan con Dios Padre, ¿sí? Y las iglesias evangélicas es una generalización, pero con su predicación de la salvación de Jesucristo y de la obra de Jesucristo, pareciera que se centran solamente en Jesucristo. Mientras también otras iglesias, todo lo que significa la renovación, todo lo que ha venido por el pentecostalismo y todo, pareciera que hay un foco puesto especialmente en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, etc. Y Dios es un Dios trino, es un Dios completo, y es Dios tanto el Padre, tanto Jesucristo, tanto como el Espíritu Santo. Y cuando gracias a abrir la Biblia, cada vez leyendo y encontrando, empecé a notar pasajes en los cuales aparece la Trinidad mencionada, ¿sí? Y entonces decir, pero no es tan difícil si uno descubre lo que la palabra dice, ¿eh? mostrando la realidad, ¿sí? Nosotros vamos a ver en el día de hoy en el Nuevo Testamento, aunque del Espíritu Santo se habla también en el Antiguo Testamento, pero de otra forma. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cuándo aparece perdón, es lo que yo he encontrado, ¿sí? Estoy segura que hay un montón de pasajes, de una vez que lo trabajamos hace mucho en abrir la Biblia, he encontrado otros pasajes después de decir, claro, esto está mostrando la Trinidad. Y entonces lo que nosotros hemos encontrado o vamos encontrando tiene que ver con los pasajes que muestran la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, primera es puras citas bíblicas donde Dios quiere que nos ayude a marcarlas. Yo las he marcado, tengo Trinidad en la mayoría de esas, porque pienso en cada uno de nosotros, en su relación con el Señor, en su intimidad con el Señor. Podemos hablar con el Padre, con el Hijo, nuestro Salvador, y con el Espíritu Santo. Bien, y también, quería agregar eso, y también porque es necesario a quienes se acercan a conocer el Evangelio, a conocer la palabra, que puedan entender que
no es una doctrina de la Iglesia cristiana, es una realidad, que se nos aparece en el Nuevo Testamento por un montón de lados. No conté la cantidad de versículos que tengo, pero tengo muchos. Mateo 1. Mateo 1 no lo tenía anotado primeramente y después me di cuenta cuando Mateo habla de la aparición del ángel, para hablar a José en primer lugar, le dice: José, hijo de David, versículo 20, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dije, en la enunciación primero se habla del Espíritu Santo, ¿sí? Dará a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, ¿sí? Todo esto sucedió para que se cumpla lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Acá aparece Dios Padre. Lo que Dios había hablado por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿No está clarísimo? ¿No está clarísimo? Jesús fue Dios con nosotros, ¿sí? Eso es, pero revelador. Lo comparto, fue revelador, claro. Jesús Dios con nosotros, y iba a venir Jesús, y el Espíritu Santo es el que dio las palabras para anunciarlo. Mateo, vi 3:16 y dije Juan. Está en Mateo el bautismo de Jesús. Ahí es otro lugar donde se revela la Trinidad. Mateo 3:16, Jesús fue para que yo quiero encontrar acá, donde Juan no quería bautizar a Jesús, le dijo, yo soy el que necesita. Y entonces Juan insistió, y en el 16 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió al cielo y él vio, Jesús, al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo, el Padre, decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Entonces allí, en el bautismo de Jesús, tenemos a las tres personas. Humanamente es muy difícil de entender. Sin embargo, cuando entramos en el mundo sobrenatural de Dios, ¿sí?, que se presenta como una persona espiritual que aún pudo hacerse hombre en Jesús y ser un espíritu que mora en el creyente, ¿sí? ¿Difícil de entender? Sí, pero vamos a ver cómo la Biblia lo va mostrando naturalmente. 3:16 y 17 ya leímos. Ahora, me fui a Lucas, y Lucas, a ver si lo tengo acá, cómo aparece la Trinidad en Lucas. Lucas 1, 30 al 35, tenemos también cuando le aparece el ángel a María. Mateo cuenta a José y acá tenemos a María. 30. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. ¿Cómo podrá suceder esto?, le dijo María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo manifestado ya desde ahí como el poder del Altísimo. En el desarrollo, después con Jesús manifestándose con todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, se habla del Espíritu Santo como da el poder. Acá está, desde antes del nacimiento de Jesús. Lucas 3:22 es el otro relato que tenemos del bautismo de Jesús. Entonces, a ver cómo lo encontramos ahí, pensando que son autores diferentes, que lo escribieron en épocas diferentes. No habla mucho del bautismo de Jesús, Lucas, lo cuenta
mientras Jesús fue bautizado, mientras oraba. Detalles que tenemos que aprender a mirar en la palabra para entender todo el marco. Jesús orando para ser bautizado. Se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido. La Trinidad, con toda claridad y sencillez, aparece en todos estos pasajes que leímos. Antes de ir a Juan, porque Juan es el que nos explica especialmente, pero también en Mateo 28. Mateo 28 es la gran comisión. Ya no me acuerdo cómo lo presenta. A ver, Mateo 28, 19b, la segunda parte de la gran comisión. Cuando dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde aparece la unión, la Trinidad perfecta para hacer la frase, pero no sirve si es una frase. Tiene que ser, porque después de ahí decía: enseñándoles a obedecer lo que yo les he mandado. Entonces, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la que da el mandato para la persona bautizada, que va a mostrar, que va a mostrar que ha cambiado su vida por la obra del Señor y por responder el mandato de ser testigos, como dice Mateo, hasta lo último de la tierra. Bueno, vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, claro, es el que nos dejó la enseñanza principal del Espíritu Santo, para que no se confundiera. Creo que vamos a mirar también la aparición del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para unirlo, pero aquí lo vamos a entender de una manera especial. Juan 14, leímos, a ver, no leímos Juan 1:32, había también, debe ser el bautismo. Juan 1:32, sí, claro, es el bautismo. Pero fíjense, Juan, que ya conocía los otros dos evangelios, los otros tres evangelios, pero Marcos no habla del bautismo. ¿Sí? Marcos entra directamente a hablar de la obra de Jesús. Juan lo cuenta: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios el Padre, o sea que Juan, bautizando por orden de Dios el Padre, bautizando a Jesús el Salvador, y él vio al Espíritu Santo bajar como paloma. De manera que acá está la explicación más completa. En realidad después habla de que conocieron Juan a Jesús, pero bueno, era en ese mismo tiempo. Y entonces dice: el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por esto testifico que este es el Hijo de Dios. ¿No entendemos que cada vez la explicación es más completa? Será porque la venimos leyendo, la leímos en Mateo, en Lucas y ahora en Juan, pero ahí estuvo la manifestación, la revelación, no solo para quienes lo vieron, no solo para quienes lo escucharon para escribirlo, sino nosotros que lo recibimos en el día de hoy. Entonces, para que la claridad del Dios, que es uno y tres personas, se clarifiquen en nuestra mente, por supuesto, pero en nuestro espíritu también. Bueno, vamos a seguir. Vamos a Juan 14. Claro, en Juan 14 ahí tenemos 14:26. 14:26. Antes Jesús había dicho, en 14:15 dice: yo pediré al Padre
y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. ¿Ah? Y donde dice Jesús, no los dejaré huérfanos, es el mismo capítulo donde dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de manera que no hay duda de la unidad Padre-Hijo. Jesús, ¿cuántas veces Juan lo puso en su evangelio? Que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Pero acá Jesús dice, yo, y ya el Espíritu Santo era una realidad entre ellos, pero acá dice, yo se los voy a enviar, porque iba a haber una aparición especial del Espíritu Santo. Bien, les dará un consolador, 26, a quien explica, acá anticipa como espíritu de verdad en el 15. En el 26, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Espíritu de verdad en un capítulo, y en el mismo después el maestro, el consejero y el consolador, porque acá dice la palabra en griego parakletos, que es consolador. Muy bien, 15:26, y en el capítulo 16, 15:26, y acabo de leer, perdón, 14:26, en el 26 de nuevo Jesús lo repite. No sé si Jesús lo repitió tantas veces o Juan lo quiso cuando escribió explicar tanto. En el 26 de 15 dice, cuando venga el Consolador que les enviaré de parte del Padre, ahí está la Trinidad. El Espíritu Santo, Jesús lo enviará de parte del Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Primero dijo enseñará y ahora dice testificará. Y también ustedes darán testimonio. ¿Sí? El testimonio de nosotros tiene que salir por obra del Espíritu Santo. Y 16, 13 al 15, vuelve Jesús a hablar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y ahí, fíjense en el versículo 15, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Si no entendemos, es porque leemos mal la palabra, ¿no? Esa repetición mía, ¿no? Leemos rápido. Acá está Jesús explicándoles. No sé si Juan lo repitió o que lo dijo tantas veces para que se hiciera carne en ellos que todavía no entendían que Jesús iba a resucitar. Muy bien. Leí hasta el 15 y vamos al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A ver, esto debe ser el mensaje de Pedro en Pentecostés. 2, 32, 33. Acá estamos, 32, 33. Les empieza a hablar, con hemos visto ya en los mensajes de Pedro, pero dice, Pedro afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro. Acá les habla de que Jesús iba a resucitar. Dice, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios Padre, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Ahí fue la manifestación, ahí fue donde el apóstol Pedro tiene que explicar, ¿sí? Pero no explica al final, que es la revelación del Espíritu Santo, sino comienza con que el Padre envió al Hijo y ahora la manifestación de poder del Espíritu Santo, que es lo que, primero dice lo que nosotros vimos y ahora dice lo que ustedes están viendo ahora. Recomiendo subrayar todos estos pasajes.
Vamos a Romanos. En Romanos 8, tengo algunos versículos en Romanos 8, porque el apóstol Pablo había entendido perfectamente la acción del Espíritu Santo en relación con Jesús y en relación con el Padre. Romanos 8, 3, 4 empieza primero. A ver, 3, 4 dice, por eso lo agarré por la mitad del versículo 3, porque está ligado a todo el contexto. Estamos buscando un tema solo, estamos separando, saben que eso no es lo mejor para hacer, pero es para centrarnos. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Acá está la obra de Cristo en 2 líneas perfectamente explicada. Así condenó Dios, Padre, al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Otra, completo y redondito. Pero en Romanos 11 seguimos, Romanos 9 al 11. Ustedes no viven, Pablo sigue explicando estos capítulos en lo que se mató explicando, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, creo que nadie como Pablo explica eso, de que el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús, el mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará a ustedes, a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu que vive en ustedes. Esto no se puede leer rápidamente, dejarlo, pasar a otra cosa, que volver, hay que desmenuzarlo, de manera que habla de que el Espíritu levantó a Jesús y el mismo Dios que levantó a Jesús. ¿Sí? Nos relacionamos en forma diferente con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, pero la obra está absolutamente unida, por eso es una Trinidad. Romanos 15, 13, versículo muy conocido del final de Romanos, donde es casi una bendición, es una bendición, que el Dios de la esperanza, Dios de la esperanza, los llene con toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, que rebosen en Él, que creen en Jesucristo, que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, el Dios de la esperanza los llene de alegría a ustedes que creen en Él, y está hablando de Jesucristo todo el capítulo. Bien. Corona del libro de Romanos. ¿Sí? Vamos ahora a Efesios, creo que nos va a alcanzar un poquito el tiempo, pero me parece que no nos va a alcanzar todo. Vamos a Efesios 2, el libro en el cual también Pablo desarrolla la comprensión de la obra de Dios para que muestre la transformación de las vidas y para que también se entienda, ¿sí? lo que Dios ha querido hacer y que eso lleve a lo que va en todas las cartas, después a una vida transformada. A ver, 2 del 8 al 11, donde Pablo habla tanto de la gracia. No podemos avanzar en la comprensión del cristianismo si no estamos parados por la gracia de Dios. En el 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano para que las pusiéramos en práctica. Romanos 8:11, por lo tanto, me pasé en Romanos, estamos en Efesios 18 y 2:22, donde está hablando de edificados, dice, en él, en Jesús, leo desde el 21, en él, en Jesús, en todo el edificio bien armado, se va levantando hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Acá está juntita la Trinidad. En Jesús somos edificados juntamente. Acá está todo el mensaje de Efesios, de uno, de la unidad. Pero ¿cuál es la base de la unidad? Es que Dios es uno y que hay una unidad en las tres personas. En él, en Jesús, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¡Qué tremendo! Tengo 3 versículos en los cuales se une a la Trinidad, 3:14, 3:16 y 3:17. 3:14. Es una oración. Claro, es la maravillosa oración de Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 3. Tiene 2 oraciones, Efesios, pero esta segunda, por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Esto es para parar, pensarlo, orarlo, interpretarlo. Dios, del Padre, de quien recibe nombre toda familia de sus hijos, ¿no es cierto? De los que llegan a ser sus hijos porque creen en Él, en el cielo y en la tierra. Les pido, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. También, por medio del Espíritu, con el poder del Espíritu que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y sigue, porque Pablo no podía parar poniendo un punto. Sigue, pero estamos mirando a la Trinidad. Así que acá, cada vez que leo alguno digo, esta es la mejor explicación de la Trinidad, no cada una es la mejor explicación. Creo, hemos leído de Mateo, hemos leído de Lucas, de Juan, de Pablo. En todos ellos había evidentemente que había dificultad para aceptar la Trinidad. Los dioses de los griegos y de los romanos eran todos dioses que tenían un montón de hijos, que tenían un montón de mujeres, que había, si esos eran familias. Pero este Dios, que es Padre, se manifestó haciéndose hombre y se presentó como el Hijo, y después, como Dios es espíritu, quedó en espíritu para quienes aceptan a Jesucristo. Qué tremendo, Efesios 14, 15, 16, llegué hasta el 17. Muy bien, nos queda Primera de Tesalonicenses. Hemos leído últimamente Primera de Tesalonicenses y tenemos también ahí la aparición de la Trinidad. No siempre nos damos cuenta, ¿no? No siempre nos damos cuenta cuando lo leemos, ¿sí? Que estamos siendo, no es adoctrinados, es revelados, llenados, explicados de lo que la obra de Dios, en la obra de Dios siempre tiene sus 3 manifestaciones. Pablo comienza en la acción de gracias del capítulo 1 de Tesalonicenses,
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nunca Pablo hablaba así, con pocas palabras, con una forma escueta. Habría, leemos de nuevo. Les recordamos, dice, a los tesalonicenses, ¿se acuerdan que era esa iglesia que había evangelizado hace poco y que él sentía que los había dejado solos? Les recordamos delante de nuestro Dios y Padre. A los efesios les había dicho que se arrodillaba delante del Dios Padre para orar por ellos. Es esa la misma idea. O sea, el apóstol Pablo primero llegaba al Padre, ¿sí? Delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, la de los tesalonicenses, ¿no? El trabajo, la constancia, sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habían aceptado a Jesucristo, tenían la esperanza en Jesucristo. Y en el 5 sigue hablando con el poder del Espíritu Santo. En el 5 dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino con el poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Acá completa. Acabo de leer 1 Tesalonicenses, versículo 2, 3 y 5. El Dios Padre, Jesucristo, el que ha hecho la obra, que motivó la fe, ¿sí? Completa la explicación. Y después dice, después agrega, no había leído el 6, ahora dice, a pesar del sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Así que, aparte de la obra de poder que nos menciona, del Espíritu, aparte, la alegría del Espíritu Santo. Bueno, en Juan 14, 15 y 16 se habla muchas veces de la alegría. Bueno, me quedé acá, me falta Primera de Pedro, Primera de Juan y me falta Apocalipsis, de manera que vamos a completar después en el día de mañana. Les pido por favor que tengan anotados o marcados estos versículos para poder realmente hacer comprender a todo aquel que se acerca a Dios, aceptando a Jesucristo, que pueda entender el misterio de la Trinidad, pero misterio revelado en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. De nuevo, gracias a Él por la palabra que nos ha dejado. Seguimos con la programación de este día y mañana nos volveremos a encontrar.